Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Como me ven, estoy haciendo queso y estoy ya en la última fase, estoy en la fase del enmoldado. Pero quería enseñarles algo, fíjense, lo último que me queda del suero es la parte blanquita que tiene mucha grasa. Con eso voy a hacer un picante, entonces lo voy a recolectar para después mezclarlo con ají y hacer un picante de suero. Entonces bueno, fíjense cómo yo lo hago aquí rapidito. Bueno, ya tenemos el suero ya listo, recolectado. Vamos ahora a meterlo en esta botella que está previamente esterilizada. Yo la rocié con alcohol adentro y lo lavé. Y ahora vamos a colocar los ajíes. Vamos a taparlo por aquí. Mientras tanto, vamos a colocar los ajíes. Bueno amigos, ¿cómo están ustedes? Y bueno, ya recogimos el suero del queso, ¿verdad? Este es el suero que sobra cuando desueramos el queso. Sin embargo, este suero tiene sal, o sea, yo lo recogí cuando ya estaba salando el queso y entonces este suero tiene sal. Entonces cuando estaba salando el queso siempre quedó un poquitico de suero. Ese fue el suero que recogí y aquí lo tengo y vamos a hacer ahora un picante de suero. ¿Cómo se hace? Muy fácil. Simplemente tenemos el suero aquí en la botellita ya recogido y vamos a colocarle los condimentos. ¿Cuál es el condimento principal? El picante. Este picante es un picante deshidratado, es bien fuerte. En la medida que quieran hacer el picante más fuerte, colóquenle más ají. Este es el que llaman ají pinguite perro, es del chino. Pueden utilizar también el ají fresco, pueden licuar todo. Yo lo voy a picar con el cuchillo porque a la final me gusta más los pedacitos de picante, pero si lo quieren licuar, lo pueden licuar sin ningún problema. Entonces bueno, vamos a picar el picante, vamos a colocarle un poquitico de ajo también, sal no, porque ya la sal tiene el picante, y vamos a colocarle un poco de ají, vamos a colocarle un poco de pimentón. Entonces bueno, pimentón rojo y pimentón verde. Vamos a proceder ahora, ustedes me van a ver haciéndolo y después vamos a mezclar todo y a meterlo en la botella y agitar, ¿ok? En la medida que se vaya gastando el picante pueden ir colocando más condimentos, más ají, más pimentón y más todo, porque supuestamente se lo van a echar a la comida. Pero si lo quieren licuar también es válido y queda muy rico. Entonces vamos a hacer entonces ahora el picante, ¿ok? Lo que tienen que hacer es meterlo en la heladera y dejarlo ahí. Eso dura meses, ¿verdad? Bueno, este no va a durar mucho porque esto es muy poquito para mí y a mí me gusta mucho el picante. Entonces bueno, esto dura meses en la heladera, no hay que hervirlo ni nada de esas cosas. Si pudiera ser bueno colocarle un poquito de vinagre para que ahora cuando se gaste un poquito le pueden colocar un poco de vinagre para preservarlo, no mucho. Yo diría para esto una cucharada de vinagre más que suficiente, con eso se preserva más y queda muy rico. Entonces bueno, los invito a probarlo, los invito a hacerlo y si les gustó el video denle manito arriba, suscríbanse a mi canal y nos vemos en el próximo video. Cuídense.